organizadores del Premio Nobel resaltaron el trabajo de ellos y dijeron que ellos eran responsables de obtener una nueva manera de crear pulsos extremadamente cortos que podían ser utilizados precisamente para medir o fotografiar electrones, ¿sí? O el movimiento o las transiciones que hacen los electrones entre niveles de energía. Entonces básicamente es como crear una cámara supremamente rápida con un obturador muy veloz para poder capturar los procesos dinámicos de los electrones, ¿sí? Y en este caso, pues esa cámara, pues o esos pulsos que vendrían a ser la cámara, tienen una duración o un periodo de alrededor de los atosegundos. Entonces, nosotros debemos partir del hecho de que es un pulso de luz, que fue lo que ellos generaron. Ellos generaron como una secuencia de pulsos de luces muy cortos. Entonces, un pulso de luz básicamente es una emisión, en este caso de energía electromagnética de alta intensidad en un periodo de tiempo muy corto, que vendrían a ser los atosegundos. Entonces ya nos estamos metiendo en una rama de la física que se llama la atofísica. Entonces, el prefijo ato significa en el sistema internacional darle un valor o un factor de 10 a la menos 18, en este caso segundos. Eso es lo que dura el pulso. ¿Cómo se puede generar un pulso? Un pulso se puede generar de muchas maneras, ¿sí? Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero los pulsos se pueden emitir con varias maneras muy naturales. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, si nosotros tenemos una partícula cargada, no sé, un electrón, y ese electrón, por ejemplo, se acelera cerca de la velocidad de la luz en una trayectoria circular, ella puede emitir radiación ciclotrón. Es una manera de generar, por ejemplo, un pulso o energía. También, por ejemplo, las transiciones electrónicas. Tal vez nosotros sabemos que los electrones pasan de un estado a otro, ellos pueden excitarse, y entonces cuando ellos se excitan, ellos también después liberan una cantidad de energía cuando se desexcitan y vuelven a un estado de baja energía. Entonces pueden haber transiciones moleculares, transiciones atómicas y transiciones nucleares que dan paso a la emisión precisamente de la luz en forma de fotones. Y dependiendo pues los niveles de energía o la desexcitación, podemos tener una energía más grande que otra o un fotón con mayor frecuencia o menor frecuencia de otro. ¿Qué pasa si llega un fotón o si llega una energía eventualmente a la materia, que en este caso sería un electrón? Entonces nosotros tenemos varios modelos, dentro de ellos por ejemplo el modelo de Bohr, que era básicamente el núcleo, y nosotros tenemos diferentes tipos de niveles de energía. Entonces si llega a incidir esa onda por ejemplo en un electrón, este electrón puede vibrar, puede eventualmente excitarse y después puede liberar la radiación que absorbió, el fotón que absorbió, y liberar esa radiación cuando él caiga a un nivel de energía más bajo, que es básicamente lo que hicieron el experimento en el Premio Nobel. En el Premio Nobel lo que ellos hicieron fue hacer incidir una radiación infrarroja, un láser infrarrojo, en un gas noble. Y entonces, dentro de ese gas noble habían unos electrones, y entonces cuando incide la radiación, ese láser lo que hace es darle, ese campo eléctrico le da una energía a esos electrones para que se salgan un poquito de su átomo, y cuando ellos regresen, ellos van a emitir eventualmente la radiación ultravioleta, que en este caso está alrededor de los atosegundos, y son esos pulsos de luz que ellos obtuvieron. Entonces básicamente los electrones sí pueden cambiar su estado, pueden pasar a otro nivel de energía o a otra órbita, siempre y cuando la radiación que llegue o la onda que llegue tenga aproximadamente igual su energía que la diferencia entre los niveles de energía entre los cuales él va a saltar. Pues va a subir y eventualmente a bajar, ¿sí? Entonces lo principal en este caso es que esos pulsos duran muy poquito. Entonces lo que hicieron estos físicos básicamente fue crear unas estructuras o unas adecuaciones, un protocolo para crear precisamente esos pulsos o esa energía. Entonces lo que hicieron fue hacer muchos experimentos para incidir radiación, para excitar electrones, para que esos electrones vibren, para que esos electrones eventualmente produzcan o emitan una señal, un pulso, y que esos pulsos duren atosegundos. Algo muy importante en este premio Nobel es que esos atosegundos sería la nueva unidad
de tiempo, ¿sí? O una nueva unidad de medida de tiempo a nivel atómico o a nivel electrónico. Entonces, ese atosegundo no solo es el tiempo que tarda la luz en atravesar un átomo, sino que también el atosegundo o los atosegundos serían una nueva manera de medir los tiempos de los procesos electrónicos o de los procesos que pasan con los electrones dentro de la materia. Es más, dentro del mensaje o dentro de la ponencia de los ganadores del premio Nobel, había una frase que a mí me impactó muchísimo y creo que a todo el mundo la ha impactado, y básicamente es la relación que existe con los atosegundos con el universo. Y entonces ellos decían que hay tantos atosegundos en un segundo como han habido segundos desde el origen o la creación desde el universo. Entonces ellos decían que son tanta cantidad de atosegundos en un segundo como segundos han pasado desde el nacimiento del universo. Esto es muy importante básicamente porque nosotros queremos eventualmente medir o porque nosotros queremos mirar los electrones, y es porque nosotros sabemos de la mecánica cuántica, o bueno, desde el origen de la mecánica cuántica, si nos vamos más o menos hace mucho tiempo, para la época de Heisenberg, nosotros en 1925 él propuso la matemática de la mecánica cuántica, de la teoría de los cuantos, de la teoría de la energía. Pero entonces, ¿qué está pasando con los electrones en el átomo? Los electrones lo que hacen es que se emiten, o bueno, aparecen y desaparecen en el átomo, en el interior de los átomos, casi de manera instantánea, ¿sí? Ellos pasan o transicionan de un nivel de energía a otro, y para muchos, o bueno, uno pensaría que de forma caótica, pero eso no es del todo cierto. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, si nosotros no vemos un átomo, nosotros no sabemos dónde está el electrón, pero la mecánica cuántica nos da esa herramienta, ¿sí?, para darnos una probabilidad, porque ni siquiera es con certeza, una probabilidad de encontrar un electrón si nosotros lo observamos. Entonces, obviamente, es muy relevante tener una cámara que se mueva a la misma velocidad que el electrón para mirar la dinámica de este en el átomo. Hay unas aplicaciones, es más, la física, que es la quinta ganadora del premio Nobel de Física, Anne Luyer, ella más o menos empezó con ese trabajo en 1987. Ella empezó precisamente a irradiar, ¿sí?, precisamente esta radiación infrarroja en gases nobles y a mirar los armónicos que se producían, y después, eso fue en 1987, más o menos en el 2001, el físico Pierre Agostini, entonces lo que hizo fue que esos armónicos que se generan, que son aproximadamente como unos modos de oscilación, haz de cuenta en una guitarra, la cuerda, los modos de oscilación, entonces él lo que hizo fue hacer una interferencia constructiva, sumarlos en un pico, y que ese pico durara el orden de los atosegundos. Después, más adelante, el húngaro, él lo que hizo fue aislar uno de esos pulsos, y esos pulsos tenían más o menos del orden de los 650 atosegundos. Pero si tú te fijas, desde 1987 están haciendo estos experimentos con radiación, con estos pulsos, y hasta el día de hoy se están vislumbrando unas aplicaciones. Entonces, al día de hoy, pues estamos estudiando precisamente, o se ha llegado a estas técnicas para intentar medir y explorar precisamente el mundo de los electrones, pero se espera unas aplicaciones muy importantes. Dentro de las aplicaciones, pues básicamente todo lo que funcione con electrones, por ejemplo la electrónica. Entonces vamos a tener dispositivos electrónicos mucho más rápidos. También vamos a tener, por ejemplo, unos microscópicos electrónicos, los que precisamente se basan en estas bases físicas. Vamos a tener unos microscópicos electrónicos más precisos, pero algo extremadamente muy importante y que llama la atención, y que ya es precisamente un estudio del húngaro Ferenc Krausz, es que él dice que uno puede utilizar precisamente estos pulsos de radiación en la medicina, pero entonces ellos hablan de algo que se llama una huella dactilar molecular, y eso, ¿sí? O sea, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que si el ciudadano de a pie, ¿sí?, llega a tener alguna enfermedad, entonces uno lo que podría hacer básicamente es extraerle precisamente una muestra de sangre y mirar cómo son precisamente estas variaciones moleculares del torrente sanguíneo. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que a la molécula, ¿sí?, lo que se hace es irradiarla precisamente con estos pulsos,
y esas moléculas lo que va a hacer es emitir una señal. Entonces nosotros vamos a tener, bueno, uno lo que hace es colisionar estos pulsos con las moléculas y nosotros vamos a tener una señal que vamos a permitir identificar estas moléculas que podrían ser cancerígenas. Entonces nosotros podríamos tener precisamente un diagnóstico médico más temprano, por ejemplo, para el caso del cáncer. Entonces, esas huellas dactilares moleculares son muy importantes, inclusive pues es una de las principales aplicaciones que ha hecho el húngaro, o él ha expuesto que una de las principales consecuencias o aplicaciones vendría a ser en la parte de la física médica, de la medicina, aunque también pues es interesante ya también para los físicos, por ejemplo, seguir analizando y mirando cómo es la dinámica precisamente de los electrones. Pues no es la primera vez que se le da un premio Nobel precisamente a la física, a la mecánica cuántica, desde el tiempo de Planck, cuando se descubrió precisamente los cuantos de energía, Albert Einstein, por ejemplo, por el efecto fotoeléctrico, precisamente Bohr, cuando habló sobre su teoría del átomo, precisamente Heisenberg, que es lo que yo les había hablado, que es precisamente la formulación de la mecánica cuántica. No es la primera vez, y es interesante porque cada vez que nosotros intentamos abrir una puerta precisamente en el átomo o en la estructura atómica, que se le dé la importancia al electrón, estamos mirando y estamos mirando aplicaciones muy fuertes, y estamos mirando que las consecuencias son muy importantes para precisamente comprender la estructura del funcionamiento de la materia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.